Bueno, primero una cosa que me parece importante aclarar: esto es un centro de estudio, Sí. Que lo está dirigiendo este centro, Uh-huh. María de los Ángeles Agnú, que es la que lo preside. Ajá. Esto está acompañado por un conjunto de entidades que es donde lo presentamos y donde todas estas entidades fueron aportando datos. FIFE, el Movimiento de los Sin Techo, APIME, CAME, o sea, se tomaron datos que son datos oficiales y datos institucionales para dar un informe económico, y para pensar los números estos en términos de lo que uno imagina la provincia de Santa Fe como política de desarrollo económico. La realidad es que en Argentina se está aplicando una política económica que muchos de nosotros preveíamos, no porque tuviéramos más inteligencia que el resto, sino por el solo hecho de haberla vivido o haberlas estudiado, a este tipo de políticas que se aplicaron en la Argentina en la época de Martínez de Oz, durante casi 10 años en la dictadura militar, y después se aplicó en los 90 con Cavallo y con Menem, que terminaron destruyendo lo que nosotros llamamos el entretejido social o el entretejido productivo de la provincia, del país. Hoy en la Argentina tenemos dos modelos: un modelo financiero, profundamente financiero, empuja con un modelo industrial y productivo. Ese modelo, hoy, si uno tuviera que analizar con el diario del lunes, el que ganó es el modelo financiero en términos de tu manejo de poder económico. Y el que ha perdido gravitación y el que está en un franco proceso de retroceso, el modelo industrial o el modelo productivo en la República Argentina. En alguna nota, y en varias notas vengo diciendo, si esto hubiese sido la guerra de secesión del norte al sur, hubiese ganado el norte industrial y con un modelo libre, y no el sur esclavista y extractivista como perdió en Estados Unidos. La realidad es que hoy nosotros estamos en un modelo profundamente extractivista que extrae lo que es los minerales, el petróleo, el oro, el cobre, las tierras raras, el modelo extractivista en el sector agroexportador, el modelo extractivista en el sector vitícola, y el petróleo. No hay una política industrial. Al no haber una política de desarrollo industrial, lo que usted no tiene en la Argentina es un modelo productivista que sustituye importaciones. Y la Argentina mayoritariamente ha decidido ir por un modelo donde ha claudicado al modelo industrial. Por nosotros no nos resignamos a esta situación, vemos los números que hoy tiene la provincia son desastrosos. O sea, tenemos más del 70% de chicos que nacen en la provincia de Santa Fe que están bajo índice de pobreza. En la ciudad de Santa Fe hay más de 14.000 chicos que están en el índice de indigencia. Tenemos una caída del poder adquisitivo de los jubilados de más del 60% desde los últimos 7 años. Tenemos un nivel de capacidad ociosa de la industria que está casi arriba del 42%, y aumentando. Estos son los números del primer cuatrimestre. Tenemos una transferencia al sector energético de los sectores asalariados, industriales, pequeños y medianos comerciantes, que es enorme, con una incidencia muy alta. Imagínense que un trabajador destina más del 70% del sueldo solamente para pagar los servicios. Si vive en una ciudad grande como Santa Fe, el 28% va solo y exclusivamente para la luz, el gas, el agua. O sea, inviable de todo punto de vista. El poder adquisitivo del trabajador formal ha caído brutalmente. Se han perdido en la Argentina en los últimos 6 meses 660.000 puestos de trabajo en blanco, que lo aclara el ANSES. O sea, son números que realmente son alarmantes, ¿no?
alarmantes y que se van proyectando a lo largo del tiempo. O sea, nosotros no estamos previendo que esos números van a mejorar, sino muy por el contrario van a seguir aumentando. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay que repensar a la provincia de Santa Fe, la Argentina, como un modelo productivo, que el déficit fiscal tiene que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. O sea, este planteo que nos dicen a nosotros, che, estamos felices porque cerró el déficit fiscal, y en la mitad tenemos que el 70% de los chicos de Santa Fe nacen pobres, y la verdad es que a nosotros no nos causa ninguna gracia. En una provincia inmensamente rica, donde tenemos el segundo polo portuario del mundo, somos el segundo polo sojero del mundo, donde tenemos la bendición de tener unas tierras que no las tienen, está considerado entre las 7 llanuras más productivas del mundo, está Santa Fe. O sea, Santa Fe no merece, y la Argentina no merece, bajo ningún concepto, no tener un proyecto industrial, un proyecto de sustitución de importaciones, un proyecto de distribución del ingreso. La verdad es que nosotros estamos viendo un ajuste que realmente no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la Argentina obviamente que tenía que recuperar y tenía que mejorar un montón de cuestiones, entre esas las políticas del Estado. Ahora, lo que no podía hacer la Argentina era retirarse absolutamente del Estado y dejarle el manejo a las grandes multinacionales. Mira, uno de los que estaba en el panel es Vicenzini, es el titular de Sinter, una de las empresas, diría, más grandes de Santa Fe, seguro, entre las más grandes, que se dedica a hacer grandes naves industriales, y él me decía, no tiene sentido que el RIGI le saque absolutamente todos los impuestos a las grandes inversiones. O sea, una cosa es que tengan una ley, porque obviamente van a enterrar mucho dinero de protección y de seguridad. Otra cosa es que no paguen absolutamente ningún impuesto, porque ¿quién va a terminar pagando los impuestos? Los que vienen pagando los impuestos en la Argentina y sosteniendo el déficit fiscal, sosteniendo los pagos de la deuda externa, que son los jubilados, los pequeños y medianos comerciantes y los trabajadores. Entonces nosotros, frente a esta aplicación de este modelo y ante esta falta de hablar del desarrollo económico, industrial y productivista, es donde nosotros decimos que hay otra agenda, donde nosotros vemos estos números y decimos hay que repensar, estos números nos tienen que servir para pensar. Fíjense que yo te doy 2 números más que a mí me alarman mucho. La producción láctea fue la más baja de los últimos 5 años a nivel nacional. La jubilación perdió un poder de compra de un 60%. Tenemos apertura de importación en alimentos como el cerdo que impactan directamente sobre el precio de la industria, del sector industrial nuestro. Los trabajadores destinan el 68,3% del salario en la ciudad de Santa Fe al pago del alquiler de un monoambiente. La capacidad instalada en la industria fue el 57% en el primer trimestre del año. O sea, con estos números, si nosotros no cambiamos el debate de la agenda, nosotros no podemos estar contentos porque Santa Fe tiene déficit fiscal cero y el gobierno nacional nos puso muy, muy bien, te felicito. Nosotros tenemos que salir a disputar estas cosas. O sea, obviamente que todos queremos que no tengamos déficit fiscal, pero siempre entendiendo que detrás de cada número existe el rostro humano de trabajadores, de niños, de jubilados, de pymes, de empresarios. Acá no es que estamos hablando de que compramos un poco menos para la industria material. Acá estamos hablando de que se están jugando la vida de miles de santafesinos y que merecen tener una política productiva y que tenemos que imponer una agenda de desarrollo y que tenemos que salir a exportar y que no puede ser que la energía eléctrica para algunos pequeños y medianos comerciantes, fundamentalmente heladería, despensa, sea más cara que el alquiler. ¿Cómo? Imagínense que si usted alquilaste hace un año y sacaste un costo productivo y hoy la energía es más cara que el alquiler, no hay ningún costo que vos hayas sacado que tenga validez. Entonces, nosotros o defendemos nuestro tejido social o anteponemos una política, una disputa de la industria y no cedemos
a un modelo financiero, sino a un modelo productivo, o si no estos números se van a ir multiplicando geométricamente y más temprano que tarde vamos a tener un desempleo de arriba de los 2 dígitos, que ya estamos muy cerca, y vamos a tener gravísimos problemas de desnutrición, de desocupación, y vamos a volver a una historia que en la Argentina no merece por historia, no merece por recursos naturales, no merece por capacidad intelectual, por capacidad educativa, de rendirse a la posibilidad de tener un país distinto. Estamos hablando con Mario Galizzi, integrante o presidente de APIMES, que es una entidad de la provincia de Santa Fe. Se utiliza mucho el sentido común para generar algún tipo de apoyo, incluso hasta de esperanza. Ayer hablábamos con algún integrante de la sociedad rural, me dirá, bueno, la sociedad rural podrá tener esperanza en este aspecto. Recuerdo esa vieja discusión de Belgrano y demás, cuando decían no vendan el cuero, sino vendan la bota, y del otro lado le decían nosotros no estamos para aventuras industriales, que la haga Estados Unidos en tal caso. Esa discusión hace 170, 180 años, sigue lamentablemente en vigencia, y la respuesta que se dan a estos números que está ilustrando Mario Galizzi se responde con el RIGI. ¿Y qué significa el RIGI? Me gustaría que nos amplíe y que nos explique técnicamente qué significa esto en términos económicos y políticos, Mario. El RIGI es un programa para grandes inversiones, para que la gente lo pueda entender, que le permite a las grandes inversiones de más de 300 millones de dólares quedar absolutamente exenta de pagar impuestos, pero además sin ningún tipo de obligación de comprar todas las inversiones, la maquinaria, las herramientas. Las puede importar todas. El territorio argentino puede importar absolutamente todo y puede transferir en 2 o 3 años su capital y sus ganancias al exterior, y por 30 años nosotros quedamos sujetos a esa disposición. La verdad que el Potosí, las minas del Potosí, los españoles, tenían por lo menos la mina Geray y demás, un poco más de compromiso por parte de la corona española que esto. La verdad que esto es una vergüenza, es una entrega absoluta del patrimonio argentino, que es un patrimonio de todos, no es un patrimonio solamente de las empresas. Nosotros creemos que obviamente tiene que haber una ley para las grandes inversiones, porque son inversiones importantes. Ahora lo que no puede haber es una entrega total del patrimonio. Acá hay una entrega brutal del patrimonio en manos de multinacionales que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ni siquiera ambiental, y que no va a pasar lo que no ha pasado en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene un ejemplo de esto, que es la Forestal. Claro. Forestal se fue y no dejó absolutamente nada. Nacido y criado en Villana, quien le habla, entonces, así que conozco esta historia muy de cerca. Bueno, si usted la conoce mejor que nadie. Entonces los santafesinos no podemos aplaudir semejante ley teniendo una experiencia en la provincia de Santa Fe de más de 90 años, que fue la Forestal, que debería estudiarse en todos los colegios de manera obligatoria, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque repetir semejante atrocidad que los santafesinos hemos vivido, que la hemos visto, que en el norte de la provincia la seguimos padeciendo, los ecos de aquellas políticas todavía siguen pegando duros. Nadie se recuperó de eso. Nadie se va a recuperar y va a pasar mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos en juego muchas cosas que hoy en la Argentina, que es un territorio en disputa, también esto hay que decirlo. Argentina no es por casualidad que Inglaterra tiene una de las bases militares más preparadas y más tecnificadas del mundo, en Malvinas. Claro. No la tiene porque le tenga miedo a los argentinos, sino porque está cuidando su territorio. Sí, la hidrovía particularmente. La Argentina, claro. o la triple frontera. Estamos hablando de un país que es el 8º país en territorio del mundo. Entonces, no se puede hablar con tanta liviandad y con tanto desconocimiento de lo que significa el RIGI, de lo que significa estas aplicaciones de este tipo de política, de lo que significa que el Estado se retire absolutamente de todo, cuando en el mundo las políticas económicas actuales, caso de Corea, caso de Alemania, caso de Estados Unidos, la Comunidad Europea, de cualquier país, el Estado tiene un papel importante,
no solamente en políticas de relaciones internacionales, de comercio internacional, sino también de ingreso de mercadería a su país, de protección a su industria, de políticas energéticas. Argentina no puede retirarse absolutamente de todo. Esta experiencia se vivió en los 90 y los resultados fueron malos, patéticos. Entonces, el RIGI es un ejemplo de eso, tal vez el ejemplo más brutal que yo he visto en términos jurídicos en la Argentina. Ni siquiera las privatizaciones tuvieron tanta transferencia a grupos económicos sin absolutamente ningún tipo de control. Por ende, yo creo que esto va a tener consecuencias a futuro muy complejas. Las inversiones se van a producir en minería, en oro, en petróleo, eso es inevitable porque ya estaban para producirse. Lo que pasa es que ahora se van a producir estas inversiones sin pagar absolutamente ningún impuesto. Las inversiones estaban previstas sin el RIGI. Obviamente. O sea, no había necesidad de poner esto del RIGI para atraer inversiones. Las inversiones estaban garantizadas. Había que darle un marco regulatorio, obviamente, un marco de control. Eso era lógico. Lo que no había que entregarle los recursos naturales sin que paguen ningún impuesto. Esto es una locura. Es realmente una locura. ¿Quién va a pagar la deuda externa? ¿Quién va a pagar los compromisos? Si no generas recursos, ¿cómo hacer frente a tu...? Nuestros niños que entran en la pobreza, en la marginalidad, en la indigencia, los jubilados, el pequeño y mediano empresario, los trabajadores formales e informales. Pero muchachos, nosotros no podemos, con semejante nivel de ingenuidad, ir a entregar todo nuestro patrimonio sin ni siquiera hacer un planteo serio y un análisis de estudio. Por eso yo aplaudo este análisis de estudio, veamos los números, discutamos con seriedad, salgamos de las discusiones personales y de las cuestiones peyorativas, pero salgamos a defender el patrimonio nuestro con seriedad, con responsabilidad, con adultez y con un debate serio, que es lo que nosotros creemos que la Argentina tiene que tener. Nosotros estamos muy preocupados porque creemos que va a haber un genocidio de pymes, que hay en este momento una mortalidad silenciosa de jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, de gente que se muere en la calle, de niños que no pueden comer. Entonces, me parece que por lo menos merece una profunda reflexión y un profundo compromiso generacional de cualquier dirigente, de cualquier empresario, que obviamente hay un montón de cosas que a mí o que a muchos no nos gustaban de políticas económicas. Ahora, que nos vengan a contar algo que ya vivimos 3 veces, es la tercera crisis de deuda externa que va a tener la Argentina. Entonces no es que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, a mí me parece que hay una generación, yo les llamo la generación con mayor nivel de responsabilidad, que es la generación de los 50, que en el mundo es generalmente la generación responsable, que no es solamente la política, es la empresaria, es la gremial, es la educativa, es la cultural, es la sindical, no es solamente la política, que tiene una parte del poder, es la judicial, que tiene que tomar nota de lo que está pasando y cada uno del lugar que tiene salir a defender esto que a nuestro modo de ver y con los números que estamos viendo, realmente es una situación más que dramática para miles de santafesinos. Hablábamos con Jorge Rachid hace 10 días y analizábamos estos contextos, ¿no? Y nos decía que más allá de que algún sector pretende hacerlo parecer como un loco al presidente y estas políticas que está llevando adelante, dice esto, yo no tengo ninguna duda que esto es una planificación demencial, pero es una planificación y ni siquiera se la hizo en Argentina. Yo creo que es una planificación, digamos, no es tan importante en mi ley, sino quiénes son los grupos económicos que están atrás. Y esto es una planificación, o sea, esto es un plan económico que ya la Argentina lo vivió. Es un plan económico que la única diferencia con los últimos 40 años, los últimos 70 años, como le gusta decir a mucha gente, es que esta vez es con el voto popular, cosa que antes no había ocurrido de esta manera. Ni aún con Menem, porque Menem lo decía claramente, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, la gente no me votaba. En este caso, me parece que hubo un hartazgo, una falta de seriedad, un corrimiento de toda la dirigencia. Y hoy tenemos una situación que, más allá de la característica personal que tiene el presidente,
hay un plan económico muy duro para la Argentina y de una gran entrega, y que lo va a someter a la Argentina en los próximos años a situaciones de mantenerse esto que van a ser calamitoso, ¿no? muy complejas para la gran parte del pueblo argentino. Mario Galizzi, gracias por su tiempo, gracias por esta nota, ha sido verdaderamente ilustrativa, y espero que al oyente y a quien nos sigue nos sirva como para reflexionar sobre qué base y en qué contexto presente estamos, ¿no? Un abrazo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes.